Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en medio de visitas en casa, pero como ya he compartido, no es algo que vaya a detener el que hagamos nuestros compartires, porque estamos en una casa en donde los jóvenes están también aquí reunidos, nosotros en corto, por decirlo así, pero también anhelantes de compartir con ustedes. Hasta la semana antepasada, la pasada hicimos un pequeño break, un pequeño corte. Hasta la semana antepasada estábamos, no sé si lo vamos a regresar al libro de R.S. Sproul relacionado con el cómo defender tu fe y la escatología, pero hoy el Señor, y desde ayer que estaba reflexionando, profundizando y en oración, me hablaba de hablar de defender mi fe, pero también de defender esa fe desde el punto de vista de aquello de que el Señor ha movido en mi corazón desde hace ya bastante tiempo y que tiene que ver mucho con el mover del Espíritu Santo. Y también haciéndolo, fundamentando también en lo que el propio Señor le ha hablado a grandes siervos de Dios. Concretamente ahora A.W. Tozer, vamos a hablar de un testimonio de A.W. Tozer y un libro que compartiré con mucho gusto también que se llama El Camino del Poder Espiritual. El Camino del Poder Espiritual, y por eso es que en el momento de lanzar o de enviar el mensaje devocional, que seguramente ahora mismo está allí en Facebook viéndose, llevaba este título: Estudio Discipulado, el Camino del Poder Espiritual. Y hace un planteamiento A.W. Tozer, y que conste que A.W. Tozer es un hombre que murió por ahí del principio de los años 60 del siglo pasado. Así que cuando yo apenas nacía, él ya partía a la presencia celestial, pero era considerado en su tiempo, en vida, así lo consideraron, pero por supuesto luego que partió aún más como un profeta de los tiempos modernos, un profeta de Dios, no dicho por él, no autoproclamado ni autodeclarado, como desafortunadamente ocurre mucho en este tiempo, en el siglo XXI, finales del XX, en este tiempo del nuevo apostolado, por así decirlo, conforme a lo que algunos autores y conforme a lo que algunos, déjenme ponerlo así, varones de Dios, siervos de Dios, algunos verdaderamente profetas de Dios, otros verdaderamente enviados apóstolos con TH del Señor de estos tiempos. Y sí, nuevamente haciendo una verdadera distinción, una real distinción entre los que son los 12 apóstoles originales y estos de este tiempo nuevo, en donde ha habido sin ninguna duda grandes apóstoles, como fue el propio Martín Lutero en tiempos de la Reforma, un Juan Hus, un John Knox o Juan Knox, un Juan Calvino contemporáneo en algunas décadas, 20 o 25 años quizá, coincidió con Lutero, Juan Calvino, desde Francia y luego en Suiza, o no recuerdo ahora su nombre de pila, pero Zwinglo, que también estaba en Suiza, grandes reformadores de aquel siglo XVI. Y eran apóstoles, eran gente, hijos de Dios, que Dios usaba con poder para establecer en aquel entonces un cambio, una transición, una reforma. Entonces, en aquella década de los 50 del siglo pasado, escribía ya A.W. Tozer en relación a la imposibilidad del reavivamiento sin reforma, ¿no? Hoy que hablamos mucho del avivamiento, fíjense cómo lo escribía A.W. Tozer, ya inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que no era posible pensar, discernir, recibir el ser avivados en nuestros corazones, el ser avivado en nuestras vidas, acá, quienes están con nosotros presencialmente, quienes nos escuchan. No es posible un mover de reavivamiento, de fuego en nuestro corazón avivado, sin una reforma. Afirma A.W. Tozer que donde quiera que se reúnan cristianos, y en México en estos tiempos con mucha insistencia se oye hablar, se oye decir de una visitación, de un avivamiento en México, como lo ocurrió en Colombia en los años 90, 80, 90, en Argentina mismo, en donde grandes siervos de Dios como el propio Alberto Motesi dice que
Dios visitó Argentina, que Dios visitó Colombia, que hizo grandes cosas, pero que no se quedó porque faltaba madurez a los hijos de Dios en aquel tiempo. Pero que es el tiempo de México, también dice eso, lo escuché, mi esposa que está aquí conmigo, escuchamos a el hermano Motesi decir esto hace 4 o 5 años en un congreso de pastores. Y no tengo ninguna duda de que Dios tiene planes para México, tiene propósitos concretos para México. Y siempre, desde entonces y antes, el Señor me ha venido hablando que más que un avivamiento y una visitación, Él quiere una reforma, la última que se requiere para este inicio del final de los tiempos, y que entonces sea una visitación que se quede en habitación, reforma y habitación. Lo que te estoy diciendo es, en la revelación de Dios, en lo que Dios me está hablando, y de esto hablaremos esta noche, no puede haber, no va a haber una reforma sin una habitación del Espíritu Santo. A W. Tozer lo decía en aquellos entonces como no puede haber un avivamiento sin una reforma. Hoy en México se reúnen cristianos de todas partes del mundo, principalmente de América Latina, pero aún con todas las intervenciones, por así, invitaciones. Incluso recientemente recibí una invitación a un congreso que ellos denominan profético en Ghana, por algunos hermanos en Cristo de África, ellos mismos allá en África y en Medio Oriente y en India, en Asia, hablan de México. En América Latina, por supuesto, con mucho mayor énfasis, esperando ver algo que solo en México va a ocurrir, como ocurrió pues nuevamente lo más recientemente en Colombia y en Argentina. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De un avivamiento? ¿De un despertar como lo hubo en aquel finales del siglo XIX, principios del XX, primero en Irlanda, en País de Gales, con el hermano Roberts, y luego en Azusa, en el año 1904, a principios del siglo XX, en Los Ángeles? Y es que en todo sermón, todo cántico, toda oración, todo el tiempo estamos recordando, quienes creemos en Él, al Señor, a Jesús, que Él se autoproclamaba como el Hijo del Hombre, pero sabemos que es el Hijo de Dios. Proclamamos a nuestro prójimo de Cristo, para que verdaderamente recibamos como una verdad que Él es el que puede resolver cualquier situación, cualquier problema, sea emocional, sea mental, sea de carácter, sea financiero, pero sobre todo, primero que nada, espiritual. Y para ello necesitamos un poderoso reavivamiento, de esos de los tiempos antiguos. Eso es lo que anhela mucha gente cuando hablamos de ello, un avivamiento. Hay mucha circulación de noticias, escribía entonces Tozer, pero hoy es tan actual como lo era hace 60, 70 años, en medios digitales, en revistas electrónicas, en muros en Facebook, en páginas de internet, en todo tipo de publicación de perfiles de diferentes pastores, siervos de Dios, que hablando de fe tratan mucho de este tema del avivamiento, afirmando que este avivamiento es la mayor necesidad de este tiempo. Y toda persona que pueda tener acceso o que incluso busque este tipo de información va a encontrar a muchos autores, muchos a bien o a mal, porque a veces es real y a veces no lo es tanto, pastores, siervos, ministros de Dios que hablan de esto, y sobre todo que hablan de este tiempo de México. Y tan fuertemente está este soplar de esta brisa pro avivamiento, reavivamiento, que es muy raro que alguien tenga verdaderamente discernimiento, valor, coraje de resistirse a ese viento. Es decir, todo el mundo habla de que Cristo ya viene, todo el mundo habla de que es el tiempo de México, todo el mundo habla de este avivamiento evidente, aunque tengo que ser honesto, yo no lo veo tanto. Veo muchos eventos, eso sí, muchísimos eventos. Veo mucho participación en redes, incluso cada vez más activamente, incluso en círculos de negocios, en círculos políticos, en círculos de educación, de pastores y de siervos de Dios muy puntuales, no demasiados tampoco, son muchos los mismos.
Y también en el ojo del huracán a algunos pastores en Centroamérica, alguno que otro en Sudamérica o en el sur de Estados Unidos, que en medio de polémicas son atacados fuertemente, y principalmente por propios cristianos, ni siquiera por gente que no es cristiana. La fe, que para muchos es religión, tiene tiempos, tiene momentos, tiene modismos, tiene formas de hablar, formas de decir las cosas. Tal cual ocurre en los corrientes de pensamiento de hombre, de como si se tratase de política o de educación en alguna universidad famosa o hasta de modas. Hoy se habla mucho de cristianos. Yo te diría casi que los cristianos estamos de moda, ¿no? Mucha gente habla de autores y te puedo dar un nombre, pero la verdad es que no quisiera yo ni darlo porque ya hoy aparece en TV abierta, en la televisión azteca, en TV Azteca concretamente. Tiene también un programa en Estados Unidos, en Los Ángeles. Él es argentino de origen y ya con eso ya saben quién es, y si no lo saben, la verdad, entonces creo que no están ni enterados del tema. Pero él tiene un programa no de corte religioso ni de fe, es un programa de show en donde él habla de valores fundamentados en el cristianismo, jamás él negando, por supuesto, que primero es pastor que otra cosa, ¿no? Pero a mí me llama la atención, y no hace mucho veía cómo le entrevistaban a él una presentadora que es cristiana, y él era el entrevistado, y te decía, pues es que si Dios nos habla, ¿por qué no vamos a tomar los medios y por qué no vamos a hacer un programa que tenga y esté fundamentado en valores cristianos, aunque sea un programa secular? Como no hace muchas horas, todavía ayer y en esta semana, por alguna razón Dios me llevó mucho a esta reflexión, y seguramente tiene que ver con este mensaje y esta reflexión devocional de una cantante mexicana muy famosa que todo el mundo conoce, que se hizo cristiana, que llegó a los pies de Cristo, hoy casada con un pastor chileno, que también en su momento era cantante, muy famosa ella, y en donde habla abiertamente de su fe y dice, este medio de los artistas, Dios me regresó a él justo porque yo soy un emisario, un evangelista en medio de un medio que tanto necesita de la presencia de Jesús. Así que más que una moda, yo te puedo decir que las mayores religiones, quizá fe del mundo, tuvieron sus periodos y tienen sus periodos de declive y de recuperación, altas y bajas. Hoy estamos a la alza los cristianos, en muchos sentidos, participando en muchos medios de negocio, de educación, de política, artísticos. Y tales tiempos o periodos dorados, vamos a ponerlo como ahora podría decir, son indebidamente llamados por muchos historiadores y gente que documenta como avivamientos o florecimientos. No necesariamente son avivamientos. No necesariamente son avivamientos. No debemos olvidar que, por ejemplo, en algunos países en donde el Islam es la fe o la religión reinante, hoy están pasando por también un levantar y un despertar. Estaba leyendo hoy, como egresado del Instituto Haggai que soy, el principal instituto de liderazgo cristiano del planeta, pero de liderazgo, porque no conozco institutos de liderazgo más importantes que Haggai, aún en lo secular, reconocido por los propios seculares. Cada vez que yo digo que soy egresado de Haggai, la gente se sorprende, ¿no? Porque saben que no cualquiera puede ir y no cualquiera es egresado de ese instituto tan prestigioso. Y una hermana que hace 4 o 5 años egresó de Haggai, originaria de Brunei, que es un sultanato en el Medio Oriente. Apenas ayer el sultán de Brunei levantó un edicto en donde prohíbe a los cristianos seguir evangelizando. Apenas ayer pasó eso. Y claro, si lo hacen, si van en contra de este decreto del sultán de Brunei, pues van a ir a la cárcel, al menos. Y hasta antes de ayer esto no era así, podían predicar, podían hacer evangelismo cristiano en medio de un país musulmán, ahora ya no pueden. Y claro, hay que estar orando por ello, pero retomando fuerza al Islam, como ocurre en Indonesia también, por ejemplo, en donde hay muchísimos cristianos, o en la propia India. Mucha gente me dice, no, yo quiero ir a la India de evangelista. Yo les hago una pregunta, ¿tienen idea de cuántos millones de habitantes hay en la India? Y si no lo sabes, por si no lo sabías, casi 1.300 millones de hindúes. ¿Sabes cuántos millones o en qué porcentaje hay de cristianos en la India? ¿Te quieres ir de espaldas? El 10%.
Esos son 130 millones de hindúes son cristianos, le hace más que toda la población completa de México. ¿Y tú te quieres ir a la India a evangelizar? ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Dice la palabra, primero en Judea, luego en Samaria y luego en los confines de la tierra, ¿verdad? Empieza en tu casa. Y lo digo en primera persona porque a mí mismo no hace muchas semanas Dios me habló de eso por medio de mi esposa. Empieza en tu casa. ¿Para qué te quieres ir a la India? Tengo también hermanos en Cristo en el Tíbet, o en Ghana, como ya te dije, o en Sudáfrica, o en Etiopía, o en ahora olvidé el país que está en medio de África, que es muy conocido, pero bueno, no me olvido, Costa de Marfil, por ejemplo. Tengo amigos en todos los lados, conocidos, hermanos en Cristo, que me invitan continuamente. Pakistán mismo, tengo invitaciones desde hace varios años a estar en jornadas y en tremendas campañas allá. Y si Dios quiere, allá iré. Lo que te estoy tratando de decir es, son avivamientos cristianos allá, en donde predominan, concretamente estoy hablando del sur de África, en donde son más los cristianos que los no cristianos, o en el norte de África, en donde son más los musulmanes que los cristianos. En medio de África hay varios países que son más cristianos que musulmanes, o en Medio Oriente, o ahí en Pakistán, como estoy diciendo, o en la India, como ya compartí, o en China. Porque luego nos hablan mucho de las persecuciones en China, pero no nos hablan de los lugares en China en donde el cristianismo está creciendo impresionantemente, o el propio Japón, donde también tengo hermanos en Cristo y pastores tremendos en Japón. Bungo Kubota, uno de ellos, que es residente de Japón y tiene una de las congregaciones florecientes de más rápido crecimiento en Asia. Quizá tú no sepas todo esto porque como yo no tienes el acceso al que yo sí tengo, a estar en contacto y ser hermano en Cristo y ser compañero de batallas de muchos de ellos. No estés pensando en irte a otro lugar. No estés pensando que en otro lugar el Espíritu Santo se mueve más y mejor que lo que se mueve aquí en nuestro país, cuando en realidad todo lo que tú tienes que hacer es permitir que tu corazón se abra a recibir y sea impactado por el Señor. No nos olvidemos que en estos países del Islam el presente está pasando por ese tiempo, como te digo, en donde están retomando fuerza. Aún en Japón, así como está creciendo el cristianismo, el sintoísmo también está recuperando fuerza. ¿Por qué? Porque el sintoísmo, por si no lo sabes, habla mucho de tu propia mejora interna, en parámetros personales, no en parámetros de comparación con otros seres humanos. Eso es el sintoísmo, por si no, y el taoísmo también. Eso es lo que hacen. Son filosofías, no religiones. ¿Por qué te estoy diciendo esto? La tasa de suicidio más alta del mundo está en Japón. Y entonces, de un tiempo para acá, el gobierno japonés está trabajando mucho en fortalecer la psique, el trabajo interno de las personas, y por eso que también están permitiendo el cristianismo, reconociendo que el cristianismo trabaja mucho en el interior de los seres humanos. Ellos no entienden qué es el Espíritu Santo y no les importa. Lo que ven es que los que son cristianos en Japón están en mejores condiciones emocionales, internas, de carácter, que los que no lo están. Entonces, por si no tienes idea, todos estos datos son reales, los puedes consultar, googlealo, brother. Es medio mentiroso el hermano Google, pero también tiene buenas estadísticas. No me creas si no quieres, simplemente googlealo. Una fe, el cristianismo popular, el catolicismo, pues, de eso estoy hablando, puede gozar de un rápido desarrollo, que no es el caso del catolicismo, de hecho viene de picada, el que está creciendo es el cristianismo evangélico. Y así dejar a la iglesia de la generación siguiente, quizá, dependiendo de cómo lo veas, en una mejor o en una peor condición. Así que es un tema de tiempos, es un tema de temporadas. No permanece forever. Muchos dicen, Cristo ya viene. Si es así, gloria a Dios, porque es su promesa. No es lo que este Hijo de Dios discierne, ni ha recibido de parte del Creador, cuando es entre los propios cristianos en donde más división hay. Y no puede haber
un Cristo ya viene si ni siquiera unidos estamos. O lo que es lo mismo, si la novia, conforme a Apocalipsis 19, versículos 1 y hasta el 8, está preparada, ¿cómo se va a vestir de blanco? Porque para ello debe estar vestida de justicia, si somos precisamente injustos entre nosotros mismos, los cristianos. Su iglesia no está siendo justa consigo misma, hay división. No puede haber cristianismo que suba, que crezca, que se acelere en una rápida evolución y desarrollo si hay un divorcio, si hay un rompimiento con la transformación que solo puede venir del poder del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que la imperativa necesidad del momento no es solo un avivamiento, un reavivamiento, como tú lo quieras entender, sino de una reforma completamente radical, que rompa con los malos hábitos, que rompa con la separación, que rompa con esa desunión para que haya unión nuevamente en el cuerpo de Cristo, que alcance a lo más profundo de la raíz del mal que aún entre cristianos tenemos. Y de esto nos va a hablar el domingo el Señor. Ustedes van a saber por qué mañana, que en el transcurso de la mañana publique de qué nos va a hablar el Señor el domingo. Está habiendo grandes testimonios de hijos de Dios en donde, pasando por tiempos de que para otros serían de tremenda tribulación, para ellos es un tiempo de renuevo y de reforma de sus corazones para refundar su relación con Dios, con su Creador. Yo por eso es que creo imperativamente en esta necesidad de una reforma radical que alcance de raíz nuestros males morales y espirituales y que trate más de las causas que de las consecuencias, más del origen que del resultado, más del mal que de los síntomas, más del pecado que de la expectativa de bendición. Y creo firmemente que en las circunstancias que estamos, como A.W. Tozer escribía hace casi 60, 70 años, que en las actuales circunstancias, tal cual se encuentra hoy el mundo, en realidad no queremos solo un reavivamiento, un avivamiento. No queremos solo una visitación. Queremos una reforma que solo puede ser por medio de la habitación de Dios, por medio de la habitación del Espíritu Santo en la vida, en el corazón de cada uno de quienes ya hemos tomado una decisión por Cristo. Necesitamos una reforma para la iglesia, como hoy lo conocemos, en este país, en este continente, en la cultura occidental, pero en todo el mundo donde hay cristianos. Porque hoy pensamos que conocemos a Dios, pero ¿en verdad conocemos a Dios? Porque si verdaderamente conociéramos a Dios, yo creo firmemente que el tipo de diálogo, el tipo de comentarios, el tipo de cosas que estarían saliendo de nuestra boca serían completamente distintas a lo que en realidad está saliendo. Hay tanta división entre los propios hijos de Dios que cuesta, al menos a mí, trabajo creer que esto es así. Y voy a dar argumentos, pero testimonio más que argumentos en relación con lo que estoy afirmando. Generaciones anteriores, pasando por el modernismo, pasando por el nuevo movimiento apostólico que todavía estamos viviendo de alguna manera, fue que surgió a partir de este avivamiento desde Azusa en el mundo occidental, nuevamente por el hermano Roberts allá en el país de Gales, finales del siglo XIX, principios del XX, o en Azusa, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, California, a principios del siglo XX, 1904 para ser muy concreto, por el hermano Seymour, que por cierto era de raza negra, marcado por la viruela. Les recomiendo mucho leer este libro de Robert Liardon, Los Generales de Dios, la parte 1, que es el libro azul, para mayor referencia, en donde está perfectamente documentado esto de lo que estoy hablando acá muy rápidamente. Surgió entonces, en aquel entonces, un protestantismo, una seguidilla, una consecuencia, una
natural evolución y crecimiento de lo que había sido el protestantismo de Martín Lutero en el siglo XVI, pero en pleno siglo XX. Y se defendió poderosamente el credo cristiano, nuestra fe, la escatología de la que hasta la semana pasada estábamos hablando, conforme al testimonio del hermano R.C. Sproul, como compartíamos en los últimos estudios discipulares. Pero esta tendencia, esta corriente que se desarrolló a principios del siglo XX y hasta bien entrada la quinta década del siglo pasado, por motivos obvios se hizo conocida por el nombre de fundamentalismo. Así se conoció. Y claro, sí le dio base a un movimiento que luego se conoció como la denominación pentecostal, que tanta crítica ha levantado en las últimas décadas, en las últimas 3 o 4 décadas, nacida desde aquel mover de Azusa, pero con un impacto muy muy poderoso en la década de los 40, 50 y 60 en Estados Unidos, pero que hasta la fecha este nuevo mover apostólico viene de ahí precisamente. Y si tienes alguna duda de todo lo que estoy diciendo, te invito a que me contactes directamente. Está en mi correo electrónico, en mi teléfono, en mi muro en Facebook. Y hay razones suficientes para que yo te comparta esto. No puede haber una reforma sin la habitación del Espíritu Santo. Aquel movimiento empezó sin ninguna duda con mucho mover y presencia de Dios, por tanto del Espíritu de Dios, pero también sin mucha organización. Estoy hablando de este fundamentalismo en la primera mitad del siglo XX, es más, en las primeras 3 décadas del siglo XX, pero su propósito donde quiera que apareciera era el mismo: prohibir o contener la fuerte marea del negativismo en la teología cristiana. Le hace quitar toda crítica, evitar toda crítica, defenderse de toda crítica, escatológicamente, como lo hacíamos en las últimas semanas y hasta la semana antepasada, para reafirmar, para defender doctrinas básicas del cristianismo, del Nuevo Testamento. Y esto es parte de la historia, sin ninguna duda. Y este fundamentalismo se olvida que a medida que se esparció por varios grupos denominacionales e interdenominacionales también, es decir, sea que fueran parte de una denominación, fuera que no lo fueran, porque los hay, terminó descendiendo, cayendo, víctima de sus propias virtudes. Y los voy a compartir a tal cual lo describía nuevamente hace 5 décadas ya, 5 décadas, pero hoy está volviendo a pasar exactamente lo mismo, como si de un ciclo se tratase históricamente, porque así es como es el comportamiento también del corazón y la mente del hombre. La palabra murió en las propias manos de quienes lo estaban llevando a cabo, inspirados primero, y ese es el tema, verbalmente, pero en su mente. Por ejemplo, fue alcanzada al estar fundamentada en el raciocinio, y mucho tiene que ver con la teología expositiva, permítanme decirlo así de esta manera, que tanto defienden algunas denominaciones, y no necesariamente porque yo mismo esté en contra de ella, porque no estoy en contra de ello, por el contrario, amados, profundicen en la exposición de la bendita palabra de Dios, porque ese es un principio que, por el otro lado, si tú tienes una vida en Cristo y una relación con Él y el Espíritu Santo, de alguna manera van a llegar al centro mismo, a una vida cristocéntrica, desde la exposición del Evangelio y la palabra de Dios, por un lado, pero por el otro con tu relación en el Espíritu Santo, con Dios mismo, para confluir al centro que es Cristo Jesús. Pero si solo haces uno o solo haces el otro, créeme, amado, vas a acabar mal. No solo es inspiración verbal, pero tampoco no solo es emoción. Y esta inspiración solo verbal, solo mentalizar, solo razonar la palabra, silenció la voz de los profetas de aquel tiempo, porque hubo profetas. Y entonces quien escribía razonando acabó cautivando las mentes de los fieles, tal cual está ocurriendo con alguna corriente. Ya no quiero hablar más porque expongo y va a sonar a crítica a quienes respeto y amo mucho. Hablo de los cesacionistas, como John MacArthur,
que lejos de juzgarlo y criticarlo, admiro en Cristo tanto por su compromiso con la fe, pero que no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que él sostiene que es, porque deja muy de lado mucho del mover del Espíritu Santo que yo he vivido porque el Señor me ha usado en ello. Así que puedo hablarlo con conocimiento. Silenció aquel razonamiento la voz del profeta. En vastas áreas de la imaginación de la fe, silenció la voz del profeta, creyendo que eran mentiras y creaciones de hombre. Que una jerarquía, quizá autoimpuesta, nada oficial, era quien decidía en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 6 décadas más o menos, 7 décadas, sobre aquello que los cristianos debían de creer. Pero hoy sigue pasando lo mismo. Esto A.W. Tozer está en el libro El Camino del Poder Espiritual, concretamente, amados, para que no tengan duda, en la página 3, en la parte A de la página 3 está, para que no haya duda de que lo escribió el hermano, tremendo profeta de Dios, no dicho por él, sino por los propios contemporáneos, reconocido incluso después como tal por muchos. Y hoy sigue pasando eso. Muchos diciendo lo que tienes que creer. ¿Te suena conocido? Yo mismo, amado, te digo, estoy compartiendo lo que de corazón el Señor me dice, pero de ninguna manera es mi posición y mi postura decirte que creas lo que yo te estoy diciendo, sino que sometas a la oración y a tu tiempo con Dios lo que de mi boca estás escuchando, que yo he clamado que sea Él el que hable. Y tú que ahora me ves o que más tarde lo vayas a hacer y me veas, te invito que así también lo disciernas. Cree, pero cree en Él, no en el hombre. No te dejes influir, guiar y forzar a creer en lo que el hombre dice, sino en lo que Dios te dice. Y entonces lo que empezó a suceder en aquel entonces, como ocurre hoy muchas veces, es que el credo cristiano se empezó a fundamentar en cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, digan ustedes en dónde en la palabra de Dios habla de denominaciones. Por ejemplo. Colegios, seminarios, institutos bíblicos, congresos bíblicos, expositores, maestros, evangelistas, pastores populares de este tiempo, que hablan de lo que ellos entienden, que no disciernen necesariamente, entienden que dice la palabra de Dios. Se reúnen continuamente y se agrupan para hacer avanzar esta, déjenmelo ponerlo así, entre comillas, teología del textualismo, de la exposición, razonando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se debe razonar al principio, hermanos. Tú debes dejar que sea el Espíritu de Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, quien, por así decirlo, ilumine tu entendimiento a partir de lo que recibe e impacta en tu corazón el Espíritu de Dios, no de lo que entiende tu mente, porque si no, acabarás teniendo un Dios del tamaño de aquello que tú entiendes. Y si ese es el Dios en que crees, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios con D minúscula, no el Dios de la Biblia con D mayúscula. Entonces te encuentras con un sistema de extremo dispensacionalismo, así lo escribe A.W. Tozer, que se ha industrializado, se ha hecho una industria, y por eso es que ves tantos canales cristianos, tanto material cristiano en video. Yo mismo grabo esto, pues, y pongo el mínimo de producción de calidad que Dios me ha permitido, pero me ha invitado a usar para que quede y se exponga lo que Él me habla. Y aunque parezca que hay juicio y crítica, no lo es, amados. Nuevamente, yo admiro y amo en Cristo, las dos cosas, admiro en Cristo y amo en Cristo a muchos de estos cesacionistas, algún conocido mío incluso,
Y alguno hasta ha crecido, ha transicionado y ha sido posicionado incluso más allá, justo por el mover del Espíritu Santo que él ha recibido. Y me refiero a Paul Washer, concretamente, por ejemplo. ¿Cuál es esta palabra de verdad? Porque de esto hablaban estos hijos de Dios. Y es que el resultado de todo eso fue una mentalización de la religión. Y esa mentalización de la religión se volvió enemiga del verdadero credo cristiano. Porque entonces el razonamiento fue puesto por encima de la palabra de Dios, aún por incluso por encima de la propia relación tuya con Dios. Es como si tú agarraras la palabra de Dios, y este es un libro cualquiera, que es otra Biblia por cierto, y le pusieras a la palabra de Dios algo encima, cuando debe ser exactamente al revés. Es Dios, su palabra y luego todo lo demás, y no al revés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Propio. Es Dios, su palabra y todo lo demás. Y hoy el hombre, esforzándose en enseñar y explicar la palabra, ha puesto por encima de la palabra un montón de libro, entendimiento, filosofía y pensamiento de hombre. Díganme dónde y cuándo sucedió eso. Bueno, lo estoy compartiendo a partir de este testimonio del hermano y tremendo, dicho por otros, no por mí, no dicho por él mismo, profeta de Dios A.W. Tozer. Y este fundamentalismo descendió y heló el campo, congeló el campo. Por debajo el terreno era conocido, pero otra vez, por debajo le pusieron encima otras cosas. Sí, se trataba del cristianismo del Nuevo Testamento. El problema es cómo lo abordaron. Y el antiguo ya no es. Sí, el pacto de la ley sigue siendo parte de la Biblia, que termina con el pacto de la gracia. Pero ambos están en la misma palabra de Dios. Las doctrinas de la Biblia siguen presentes, pero el clima no ha sido favorable a los dulces frutos del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Muchos incluso persiguen a los pentecostales, que cómo es posible que hagan esas manifestaciones ridículas incluso, o mentirosas. Algunos dicen que ellos manifiestan cuando no son ni la una ni la otra, ni ridículas ni mentirosas, son reales, porque el Espíritu Santo se manifiesta. El gran tema es ni en todo el extremo del emocionalismo, ni en todo el extremo del solo textualismo o interpretación mental de la palabra de Dios al centro en Cristo, hermanos, permitiendo que sea el Espíritu de Dios el que se manifieste en ambos sentidos y en muchas otras dimensiones que, créanme, el Espíritu Santo te va a permitir, si tú se lo permites a su vez a Él, manifestar en tu vida, como lo ha hecho con la mía. Las doctrinas eran sanas entonces, siguen siendo sanas hoy. Muchos hablan, no, es que acá tenemos la sana doctrina. Amado, nada más hay una doctrina y hablábamos de ella no hace muchas semanas, hace un par de domingos ya nos habló de eso. Que la ley se fundamenta sobre solamente una cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo, así lo decía. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, al Señor antes, pero a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. No hay más doctrina, hermano. No hay más doctrina. A ti que me escuchas, no te confundas. No tiene por qué haber mayor tema con ello. No confundamos. Todo aquel procedimiento, todo eso que salió de la mente del hombre ahí en esa parte, en esas décadas del siglo XX, son distintas de lo que pasó y que da testimonio la propia palabra de Dios en los primeros años y décadas del cristianismo. ¿No? ¿Cómo era? Había mucho conocimiento. Hermano, tú tienes acceso a una Biblia escrita hoy. Pero en esas primeras décadas y primeros años después de que Cristo partió a la derecha del Padre, no había nada escrito. Lo que había era el Antiguo Testamento escrito, pero el Nuevo Testamento no estaba escrito.
Eso ocurrió hasta el siglo III. Las doctrinas pueden ser sanas, pero estaba ausente algo vital. Nunca se permitió que floreciera el árbol de la doctrina correcta. Raramente se oía en la tierra el arruinar de la paloma, ese volar, bla, 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 bla. Al contrario, el loro repitiendo artificial y maquinalmente, repitiendo lo que habían enseñado de alguien que a su vez como loro había escuchado. Razonando. Y así la fe, o una doctrina poderosa, vitalizante, se hizo en la boca, pero primero en el corazón, de quienes sin escribir, pero activando a partir de su interior y luego entonces en su corazón, algo muy diferente que lo solo escrito y sin poder. Triunfó entonces en aquel tiempo la letra. El espíritu se fue contristando. El textualismo empezó a reinar. Y fue un tiempo de un cautiverio babilónico que todavía hoy persiste con permanecer. Está fuertísimo lo que están escuchando y lo sé. Y quien lo haga posteriormente va probablemente a ser retado al menos a reflexionar, pero sobre todo primero a orar con Dios si esto que está escuchando de este Hijo de Dios es real o no. Pero tú pregúntale a Dios. Hay un cautiverio babilónico todavía hoy en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, porque están creyendo más en la palabra del hombre que en la propia relación y entonces en la manifestación de la revelación de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y en amor a la exactitud, y nuevamente haciendo referencia a A.W. Tozer, tenemos que decir que eso fue apenas una condición o estado general. En aquellos tiempos precarios, como hoy pasa todavía, ha habido algunos de ardientes corazones que están manifestando ser aún mejores teólogos que sus propios maestros, solo por una razón: porque tienen una relación viva con Dios y permiten que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. Sin embargo, quienes así lo permiten, o permitimos, si me permiten atreverme, es un grupo muy, muy, muy pequeño. Y entonces se magnifica la desproporción entre quienes defienden el textualismo y el razonamiento al respecto de la palabra de Dios, de quienes creemos firmemente en que es el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo, el que se nos revela, y al centro en Cristo profundizamos en su verdad, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y con todo este proceso no consiguieron eliminar la niebla que paraba sobre el terreno. Es decir, no es razonando cómo vas a quitar la niebla, no es razonando cómo vas a poder ver el terreno. El error o deleite del textualismo no es la naturaleza de su doctrina. Hombre, por Dios, no estoy hablando de que esté mal. Es mucho más sutil que esto. Y es muy difícil de ser descubierto, o percibido siquiera, o reconocido aún peor. Pero sus efectos son mortales para la fe. Y hasta te puede desviar de la sana doctrina. ¿Cuál es la verdadera y única sana doctrina, por decirlo de esta manera? Y permítanme exagerar en mi declaración lo que ya nos hablaba el Señor un par de semanas atrás, y que dice claramente en la palabra de Dios: de lo que se trata es de que ames a tu prójimo. De lo que se trata es de que ames a tu prójimo. Es muy difícil, amados, permanecer firmes en esa unidad, en esa obediencia, ser agradecidos con Dios. Dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué amor puede haber en el razonamiento, amado? El amor solo puede ser cuando estás lleno del Espíritu de Dios y entonces lleno de Cristo mismo, siendo uno junto con el Padre. Son mortíferos los efectos y el desvío doctrinal cuando no entendemos que de lo que se trata es amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios admite, por ejemplo, que si entiendo la palabra por una cosa, tenemos esa cosa. Si está en la Biblia, está en nosotros. Si tenemos la doctrina, tenemos la experiencia. Dicen, si esto o aquello era cierto respecto del apóstol Pablo, entonces necesariamente es cierto también a nuestro respecto, porque aceptamos que las cartas de Pablo son inspiradas por Dios. La Biblia nos dice cómo nos podemos salvar, pero el textualismo va más lejos. Este razonamiento expositivo va más lejos, haciendo decir que estamos salvos, algo que por la verdadera naturaleza de las cosas no se puede hacer. Eso lo hace el Espíritu Santo, no el simplemente que razones la palabra y que lo leas y entonces ya eres salvo. No es cierto eso. No todo el que dice, Señor, Señor, estará conmigo en el reino, dice el propio Jesús. La certeza de la salvación individual no pasa de esa manera. No es un tema de lógica. Apartada y arrancada la salvación de las doctrinas y de las premisas doctrinarias, o el resultado de una experiencia meramente mental y razonada. De ahí vino todo el problema. Como si fueran diablos mojados, como el tremendo varón de Dios que fue mi pastor, Luis Gabriel César Insunza, decía o seguiría diciendo seguramente, ¿no? Confiesas con tu boca, pero no con tu corazón, como dice Romanos 10, versículos 8 al 10. La mente humana puede soportar el textualismo hasta cierto punto, porque después comienza a buscar una válvula de escape, al no ver resultado de cambio alguno en su vida. Y así, sin tener conciencia de que se procesa una verdadera revuelta, sino una reforma, todos quienes están en este fundamentalismo que es tan crudo, que es tan verdadero, que es tan seguido por la mayoría de los hijos de Dios, se vuelve no contra las enseñanzas de la Biblia, sino contra la tiranía mental de los escribas, de quienes han escrito esto. Es tirano, es manipulador, porque entonces lo que acaban es siguiendo al hombre y lo que el hombre piensa, como de un taoísmo, un sincretismo, como lo pasa en Japón. Acaban más creyendo en el razonamiento mental que en la verdad de Dios, que es el Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:14, porque de lo que se trata, la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la consecuencia de eso es muy evidente, porque pasa el tiempo y no hay cambios en tu vida. Sigues buscando aire, sigues buscando amor, sigues buscando gozo, sigues buscando dulzura, y no la encuentras porque todo está en tu mente y no en tu corazón. Y a tu corazón el único que tiene acceso es el Espíritu Santo de Dios, no el textualismo ni el razonamiento. Entonces te estás ahogando en tus propios fluidos. Estás buscando aire con desesperación. Estás a ciegas buscando lo que a ciegas nunca vas a encontrar. Y estás a ciegas porque no está la luz del Espíritu Santo en tu vida. Y el resultado que se cosecha en ese tiempo, como ocurrió en aquel tiempo de W. Tozer, como sigue ocurriendo hoy, de una u otra manera, es una perversión a la fe, una perversión a tu creencia, que apenas se equipara a aquella en que Israel
pasó a adorar el becerro de oro. Es lo mismo. Podemos decir entonces que nosotros, cristianos bíblicos, nos sentamos a comer y a beber y nos levantamos a jugar, como vaquitas y becerritos, mamando leche los fines de semana y engordando sin dar fruto. Y entonces, ¿en qué te diferencias del mundo cuando estás actuando de esa manera? Se vuelve un club social los domingos. Juegas al cristiano donde te juntas con puros cristianos. Veía una foto apenas hoy en la mañana, ayer ya no recuerdo, en mi timeline en Facebook, que alguien publicaba en una foto en donde dice que los galardones conforme a Cristo no se ganan adentro de 4 paredes y un techo. Y hay una foto de una persona que está orando por alguien en una cama de hospital. Dice, es aquí. No busques posiciones en la estructura de la iglesia. Mejor busca la presencia de Dios en donde tú te haces presente, donde la gente lo necesita. Que por cierto, mucho tiene que ver con una porción de la palabra que les quiero compartir. Y que si no mal recuerdo se encuentra en Marcos, en el capítulo 16. Déjenme ir ahí, sí, efectivamente. Marcos 16, versículos 14 al 18, donde dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 7 cosas, 7 señales para los que creen y son bautizados, pero no cualquier bautismo, amado, porque el bautismo de Cristo, conforme a Hechos 19, conforme a lo que el propio Pablo relata en todo Hechos, conforme a Juan en el capítulo 3, el bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Y si no crees lo que te estoy diciendo, amado, déjame ir a Juan 3. Y de la propia boca de Jesús, registrado ahí en el Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a pregunta de Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate lo que dice, ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 de Juan 3. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, fíjate lo que está diciendo, de agua y del Espíritu, no puede entrar, ya no dice ver, no puede entrar en el reino de Dios. Tú verás el reino de Dios cuando te arrepientes de pecados, como testimonio de que tú has creído verdaderamente de corazón en Jesús. Pero tú no vas a entrar al reino de Dios si no eres bautizado en el bautismo de Cristo, que es el del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu relación con Dios? Jóvenes cristianos, generaciones completas, en las últimas 6 décadas, 7 décadas, han tomado por modelo las modas mundanas y recogen asemejarse lo más posible a personas de conducta dudosa o declaradamente irreligiosas. Pero también líderes religiosos adoptaron técnicas propagandistas, exageraciones, condenables vanaglorias, y que surgen en todo mover doctrinal como un procedimiento normal. Y en el extremo también, en el otro extremo, fundamentalismo puro. Entonces vemos exageraciones emocionales tipo Broadway, Hollywood, cine, novela, pero también grandes predicadores, expositores, pero no necesariamente ministros y siervos de Dios. La mayor parte de los evangélicos ya no se inicia, pero imita. Y el mundo es el modelo de ellos. Y el mundo también tiene que ver con los ministros que, hablando muy bien, porque tienen
bien fundamentado el entendimiento del texto, lo sacan de contexto porque no tienen la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y aquella ardiente y santa creencia de nuestros padres, hablo de los padres espirituales, en muchas dimensiones, en muchos sectores, se hizo como un pasatiempo. Nuestros antecesores. Y lo que más entristece es ver que todo ese mal viene de encima hasta las masas. Es el propio liderazgo de grandes porciones de la que debería ser la iglesia, la asamblea, el cuerpo de Cristo, que en muy buena onda, pero en buena onda equivocados, están pasando como correcto doctrina incorrecta, fundamentada en la mente y no en la revelación de Dios por medio del Espíritu de Dios. Si tú eres cristiano, tienes que ser revolucionario. Porque si no, estás jugando a la matatena, mi hermano. No vas a ser el más popular si verdaderamente eres un seguidor de Cristo. Por el contrario, vas a generar muchos cuestionamientos porque vas a ir en contra de lo que todo el mundo dice. Te vas a hacer distinto porque eres revolucionario. Cristo fue el primer revolucionario verdadero de la historia. Tú, si verdaderamente tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes el Espíritu de Cristo en ti, debes ser y vivir como un revolucionario. Hoy peligran los cristianos. Algunos países que, si son del Islam, realmente son perseguidos o al menos son detenidos, hecho un lado. Pero verdaderamente hoy peligran los cristianos. ¿Le cuesta la gracia de Dios al cristiano? A ver, ¿en México te cuesta la gracia? ¿A ti en Latinoamérica, en general, te cuesta la gracia? Ni un centavo, amado. Dietrich Bonhoeffer escribía por allá, principios de los años 20, lo escribió en la ciudad de Nueva York, aunque publicado luego se hizo más bien muy conocido, incluso posterior a su muerte en la horca nazi en el año 1944, poco antes de que entraran los rusos a Berlín. 44 y 45, si me equivoco un poco con los efemérides y las fechas correctas, una disculpa a todos. Dietrich Bonhoeffer dio su vida porque él entendió que la gracia no puede ser barata. Por el contrario, es tan costosa, es tan cara, que nada más costó hasta la última gota de la sangre del Hijo de Dios crucificado en aquella cruz hace casi 2000 años. Hoy hemos abaratado la gracia. La hemos reducido a razonamiento del texto. Porque ahora cualquier doctor en teología resulta que es más reconocido que un siervo de Dios usado por Dios, de alguna manera, aunque no tenga sus conocimientos. Ahora es más importante salir de un seminario teológico del tipo y denominación corte que sea, que ser usado por Dios, que tener testimonio del poder de Dios en tu vida. Y así como dice Marcos 16, 14 al 18, que las señales te sigan, que impongas manos y salgan los demonios, sanen los enfermos, que si bebes cosa mortífera nada te pase, que impongas manos, que hables en lenguas. Esas son las señales de las que la propia palabra de Dios habla. No de que egreses de un seminario teológico, amado. ¿De qué estamos hablando hoy? La gracia ya no es más libre y sí barata, escribía A.W. Tozer allá por los 50. Yo creo exactamente que sigue pasando eso y cada vez es más grave. Nos preocupamos hoy cómo probar al mundo y a los mundanos que podemos todos gozar los beneficios del Evangelio sin la menor inconveniencia a su habitual contenido de vida. Es decir, no te preocupes, si tú ya le dijiste que sí a Dios, puedes seguir viviendo más o menos igual. Y entonces es por eso que ocurre tanto que grandes ministros, por decirlo así, de salmos, le hace músicos cristianos, llegan del antro a tocar a la congra el fin de semana, o de la fiesta con los cuates, todos desvelados, sin que hubiera habido ningún culto de alabanza la noche anterior, pero es una tremenda reunión, aunque no hubiera alcohol, amado, no estoy hablando de eso, si lo que importa es que hay en tu corazón. Generación de víboras, decía el propio Jesús en aquellos tiempos. Bueno, pero es que seguimos igual. No abaratemos la gracia, amados. No abaratemos la gracia.
Vamos a dejar este cuadro, que es el que el Señor quiere que nos quedemos, amados, esta noche de viernes, este viernes 5 de abril del año 2019. Y que seguramente continuaremos la próxima semana, porque es un cuadro del cristianismo moderno. No puedo decir que es para todos ni que todos acaben aquí, pero la verdad es que eso es lo que estamos viviendo. A.W. Tozer lo escribió en los años 50 del siglo pasado. Hoy estamos terminando la segunda década del siglo XXI y seguimos de una forma muy parecida. ¿De qué sirve tener grandes congregaciones? Toda esa tecnología, grandes luces, gran sonido, grandes lugares, grande ingeniería, grande arquitectura, si los corazones siguen igual o peor. Es la invitación del Señor y es lo que Dios me está moviendo con este estudio discipulado, el camino del poder espiritual, a que nos acompañes a partir de este viernes, los siguientes, a compartir esto que Dios nos quiere dar. Y que te invito con el amor del Señor. Vamos a orar brevemente, nosotros vamos a quedarnos por acá reflexionando en esto que Dios ha hablado hoy, para que nos acompañes y recibas lo que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido compartir, Padre, usando e impactando por medio de las redes sociales, Señor, este estudio discipular, y que pido, Padre, en el nombre de Jesús, sea compartido, porque yo no puedo llegar a quienes vayan a escuchar y ver esto. Sí pueden llegar, Señor, y se conozca tu luz y tu verdad y se expande el mensaje del Evangelio. En el bendito nombre de Cristo el Señor, en comunión con tu Santo Espíritu y en ti, Cristo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.